En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente: Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos exige esfuerzo, y los esforzados lo conquistarán. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren creerlo, él es Elías, el que habría de venir. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hola, hola, ¿qué tal? Soy el hermano Rafa, misionero de la alegría y diácono de Jesucristo. Para gloria de Dios y para servicio de su Santa Iglesia. Hoy voy a compartir con ustedes un comentario de este Evangelio del jueves 11 de diciembre de 2025, jueves de la segunda semana de Adviento. Hoy estamos meditando un evangelio tomado de San Mateo. Habla aquí Jesús de Juan el Bautista. Lo elogia grandemente. Jesús elogia a pocas personas en el evangelio, ¿sí? Jesús, siendo Dios, conoce los corazones de nosotros, los seres humanos, y sabe que estamos bastante enfermitos, y sabe que nuestras intenciones, por más buenos que parezcan nuestros actos, no siempre son buenas, ¿no? Entonces, Jesús elogia, por ejemplo, a personas que tienen fe, que manifiestan tener fe. Jesús elogia mucho a personas que no son provenientes del judaísmo, que manifiestan también tener fe, ¿no? Y esto porque, bueno, a los que les correspondería en primer lugar tener fe sería a los judíos, porque ellos son los herederos de las promesas que Dios hizo a sus padres, ¿no? Y bueno, aquí elogia grandemente a Juan el Bautista, porque es un hombre realmente digno de elogio. Juan el Bautista fue un gran profeta, fue un hombre ungido por el Espíritu Santo, fue un hombre que tenía el respeto de todos allá en aquella región y en aquel tiempo, ¿sí? Tenía el respeto de Herodes, ¿no? Al que le dolió muchísimo tener que ejecutarlo, mandarlo a ejecutar. Tenía el respeto de los fariseos, tenía el respeto de las autoridades de su tiempo, autoridades religiosas de su tiempo. Entonces, era realmente un hombre grande, un hombre sencillo, un hombre de Dios, un hombre ascético totalmente, tiene una vida totalmente ascética. Recordemos incluso que hay veces en las que critican a Jesús y lo comparan con Juan el Bautista, porque Juan el Bautista ayunaba todo el tiempo, vivía en el desierto, estaba vestido con piel de camello, o sea, vivía del modo más sencillo posible, ¿no? Entonces, aún siendo lo grande que no le llega ni al menor en el reino de los cielos. Y esto es porque el reino de los cielos es lo que vino a traer Cristo. Y es muchísimo más grande de lo que cualquier judío de aquella época hubiera esperado. El reino de los cielos, la realidad nueva que vino a traer Jesús, es muchísimo, muchísimo mayor. Porque lo que vino a traer Jesús es la participación en su misma vida divina. Esa es la vida en abundancia que menciona en el Evangelio de San Juan, que vino a traer Jesús. Entonces, Juan era el precursor, es el último de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Él es como el punto de conexión entre ambos testamentos, porque si el Antiguo Testamento está hablando de Jesús sin haberlo visto, sin haberlo visto explícitamente, pero sí lo anunciaron, lo profetizaron, pues ya Juan el Bautista lo señala directamente y él dice: miren, ahí está el que había de venir. Él es el ungido, él es el que iba a mandar el Padre Celestial, Dios nuestro Padre. Bueno, no lo dice con estas palabras, Jesús es el que nos revela que Dios es Padre, pero bueno, señala a Jesús como el que habría de venir, como el cumplimiento de las promesas que están en el Antiguo Testamento. Por eso Juan el Bautista es la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, los antiguos profetas ya habían anunciado que Dios iba a intervenir en la historia de la humanidad de un modo especial, porque el mismo pueblo judío ya había reconocido muchos momentos de intervención de Dios muy importantes, ¿no?
Pienso, por ejemplo, en el tiempo de Moisés, cuando les abre el paso al pueblo para que cruzaran el Mar Rojo, el cuidado que tenía Dios de aquel grupo de personas, ¿no? En fin, una serie de prodigios que fue obrando Dios, también cuando conquistaron la tierra prometida, la compañía que le hizo a Josué para conquistar la tierra prometida, la protección que le dio al pueblo a través de los jueces, ¿no? Recordemos a Gedeón, a Sansón, etc. Entonces ya el pueblo reconocía una serie de intervenciones muy especiales de Dios, pero la que iba a traer el Mesías sería una intervención así especialísima, como nunca había obrado. Dicen por ahí otros profetas, Dios mismo va a venir a pastorear a su pueblo, ¿sí? Entonces en Jesús se cumple literalísimamente, porque Jesús es Dios. Jesús es Dios que viene al mundo a pastorearnos. Es el buen pastor, como vimos en el Evangelio del martes pasado. Entonces, eso es lo que anunciaron los profetas. Va a venir Dios mismo, de alguna manera va a intervenir en la humanidad, en la historia de la humanidad. Va a haber una intervención de Dios muy, muy especial. Habían dicho también que el reinado de ese Mesías, que ese Mesías iba a ser como rey, como un descendiente de David, y su reinado sería universal y eterno, ¿no? Como nos lo hace saber también, por ejemplo, el profeta Daniel. Ahora bien, los mismos judíos también creían que Elías el profeta volvería. Elías es un profeta que aparece en los libros de los reyes, que era un profeta sumamente carismático, lleno de, perdónenme la expresión, lleno de poderes, ¿no? Tenía unas capacidades de hacer unas cosas impresionantes. Después su sucesor, Eliseo, pues todavía tenía más carismas, hacía más milagros, ¿no? Pero bueno, Elías quedó como el prototipo de profeta en la mentalidad judía del Antiguo Testamento. Y entonces ellos creían que iba a volver. No sabemos cómo lo creían, ¿no? Ellos no creían en la reencarnación, pero de alguna manera iba a volver. Entonces Jesús señala a Juan el Bautista como ese Elías que iba a volver. Entonces, evidentemente son dos personas distintas, Elías y Juan el Bautista. Entonces lo que está diciendo Jesús es que Juan el Bautista tenía esa fuerza profética, ese poder profético, esa energía profética, ¿sí? Entonces Jesús lo señala como ese gran profeta a Juan el Bautista, y que tenía de especial que él conoció directamente a Jesús, aquel del cual los profetas hablaron, ¿sí? Entonces, Jesús habla de que el reino de los cielos exige esfuerzo. Entonces, de alguna forma, Juan el Bautista pues está representando también ese esfuerzo por aquella vida tan ascética que él llevaba, tan exigente que él llevaba. Pero bueno, el reino de los cielos exige esfuerzo porque requiere una ascética. La ascética, recordemos que es como esta serie de prácticas de renuncia, de mortificación, que emprendemos siempre movidos por la gracia de Dios. Eso es bien importante, siempre debe ser movidos por la gracia de Dios. Son esas prácticas que emprendemos para ir renunciando a aquellas oscuridades que tenemos en el corazón, pecados que tenemos arraigados, vicios, imperfecciones, tendencias, ¿no? Por ejemplo, cada quien se conoce a sí mismo, cada quien sabe hacia qué es más propenso caer, ¿no? Por ejemplo, hay pues personas que son más propensas a lo mejor a caer en el chisme, en la calumnia, en la maledicencia. Otros son más propensos a caer en pecados de lujuria. Otros son más propensos a caer en pecados de acumulación de riquezas, ¿no? Avaricia. Otros son más propensos a caer en pecados de pereza, otros de gula, en fin. Entonces, para ir renunciando a esas, no renunciando, sino más bien para ir contrarrestando esas tendencias que todos tenemos, ejercemos o ponemos en práctica la virtud contraria. Y ejercer la virtud cuando tenemos algo muy arraigado o una inclinación muy fuerte, pues implica un esfuerzo, un dolor, un sufrimiento, ¿sí? Entonces, el reino de los cielos requiere sufrimiento porque el pecado tantas veces, o nuestras tendencias pecaminosas tantas veces están tan arraigadas que dejarlas de lado pues generan sufrimiento, generan dolor. Pero, insisto, la gracia de Dios está ahí para nosotros, para lograrlo, porque
Dios vino al mundo para salvarnos, no para condenarnos. Entonces Él nos da todo lo que necesitamos para abrazar el mensaje del Evangelio y para ir renunciando a todo aquello que nos impide abrazarlo a plenitud. Y eso es el esfuerzo que implica el reino de los cielos. Y para ello nos ayudan ciertas prácticas como ayunos, renuncias, pequeñas penitencias. Podemos también consultarlo con el confesor, ¿no? Oiga, padre, fíjese que tengo cierta tendencia hacia este pecado, es un pecado muy frecuente. Él a lo mejor o muy seguramente les puede ayudar a imponerles alguna práctica ascética que les ayude a contrarrestar aquel vicio o aquella tendencia. En fin, entonces, pues tenemos este tiempo especial en el que Dios nos da su ayuda, nos tiende la mano. Pues pidámosle eso al Señor para que podamos asumir a plenitud el Evangelio, que es, sí, lo más difícil, incluso es imposible para el hombre, pero insisto, por gracia de Dios es posible. Y es lo que nos lleva, es el único camino a la verdadera felicidad. Todos los demás caminos nos dejan insatisfechos, frustrados y vacíos. Soy el hermano Rafa y es un gusto para mí seguir estando aquí con ustedes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús, quédate con nosotros. María, Reina de la Comunidad, quédate con nosotros. Se los pedimos con todo el corazón. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.